Pues hola, buenas tardes. Una vez más estamos aquí, el grupo de los Eternautas, reunidos para, en este caso, hablar de una obra maestra de la literatura, así creo que la va a defender David. David Monteagudo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Lázaro, desde Sitges? Pues muy bien, aquí esperando, esperando que empiece el match, que suene para el primer round. Bueno, pues el que os habla, José Matas, que presenta en esta ocasión Los Eternautas en su tercer capítulo. Hoy vamos a hablar de Lolita, un clásico. Dudo que entre los que nos veis y nos escucháis haya personas que no hayan leído o quizá visto la película, también llevada al cine en su día. Pero nosotros vamos a hablar de la novela. Y le doy ya paso a David para que nos diga por qué ha elegido esta novela, por qué has elegido esta novela, David, y, en fin, ¿qué nos traes con ella? Muy bien. Bueno, antes que nada diré que yo estoy en Vilafranca del Penedès. Es verdad, sí, que he obviado ese dato. Que Sitges es un pueblo precioso y luego Granada, pues ya no digamos, pero Vilafranca, caramba, también tienes su interés. La Franca es la pena. Y incluso hay que decir que el presentador, o sea, nuestro José Matas, está en Calafell, ¿no? En Calafell mismo, en la falda de la montaña de una de las urbanizaciones. También un lugar emblemático, ¿no? Calafell, por donde pasaron y han pasado escritores importantes, sí que es verdad. Ah, ¿sí? O quizá algún día aparezcan en este encuentro. Muy bien. Bueno, pues yo he escogido Lolita porque es una de las obras que me impresionaron más cuando la leí por primera vez con 20 años y luego es una de estas obras que he releído varias veces porque Nabokov es uno de los pocos autores que hay a los que yo releo cíclicamente porque, bueno, siempre aguantan muy bien el paso del tiempo y las lecturas sucesivas y los cambios que uno tiene, que hacen que veas las cosas diferentes según en qué época de tu vida lo leas. Y Nabokov incluso quizás es el único autor, único con el que he hecho eso que muchas personas hacen, que es buscar todo lo que ha escrito él, todo, y creo que tengo todo lo de Nabokov. Incluso tengo el curso de literatura europea que él daba, bueno, que luego escribió el libro sobre las clases que daba. Es interesantísimo ese curso, sí, sí. Y yo bueno, en fin, tengo todo lo de Nabokov. Y el libro Lolita, bueno, es una obra maestra, como ha dicho antes Matas, y es una obra fascinante, claro, es una obra que yo creo que lo tiene todo un poco, ¿no? Porque estilísticamente suele decirse que Nabokov es un autor para escritores, ¿eh? O sea, es un autor que gusta mucho a los escritores o que gusta a muchos escritores. Y es que, claro, estilísticamente es infalible Nabokov, o sea, es el que nunca falla, es el que nunca baja el nivel, no hay ninguna obra suya, ni ningún fragmento de una obra suya que se le pueda poner algún pelo desde el punto de vista estilístico, porque Nabokov es el gran estilista, ¿no? Es un estilo que fluye, que es seguro, que es como ir en una limusina, en un coche de lujo, ¿no? Con una amortiguación ahí fantástica y que no hay baches, no hay percances, no hay nada, ¿no? Luego, en la riqueza de las imágenes que crea Nabokov, aparte del estilo, que es una cuestión quizá más musical, la riqueza de las imágenes. Es un hombre que nunca cae, es un autor, un escritor que nunca cae en el lugar común, en la imagen o en la metáfora gastada, sino que siempre crea su propio lenguaje, sus propias imágenes, que algunas son muy creativas y muy luminosas, de una gran plasticidad. Es un autor que es muy plástico. A mí todos los autores que son muy plásticos, que tienen plasticidad, que son cinematográficos, a mí me gustan, ¿no? Y aunque Nabokov es muy pasado por
por la cabeza y muy conceptual. No es como Valle Inclán, que es muy plástico, pero que es cinematográfico total ya. Pero bueno, es una pasada. Y luego además, claro, es que Nabokov siempre da mucha chicha, ¿sabes? Porque no es un autor como, por ejemplo, Proust, ¿no? Proust es estupendo en la descripción de las sutilezas del pensamiento y de las relaciones entre personas y de un mundo decadente como el que describía él. Y en eso es el mejor, es que no tiene, no sé, pienso en el Josep Pla también, este autor catalán al que he leído mucho, Josep Pla, ¿no? Que ya es un clásico también, que era buenísimo escribiendo, pero no se puede tener todo en esta vida. Entonces eran gente, Proust no es una novela eso que escribe Proust, está haciendo unas falsas memorias, está hablando sobre las cosas que él conoce, como todos los autores, pero bueno, en cambio Nabokov siempre da chicha, que digo yo, ¿no? Da carne, porque ahí hay una trama siempre, es una novela, es una historia en la que hay unos conflictos, unas pasiones humanas potentes, y bueno, y el libro y acaba resolviéndolos, tiene un final contundente y desarrolla el tema hasta sus máximas consecuencias. Entonces, un poco lo tiene todo, ¿no? Y luego, en un libro, concretamente, en un libro como es Lolita, pues también la intertextualidad, ¿no? Es un libro que está lleno de referencias literarias, culturales, pictóricas. En realidad es una obra que es muy, muy erudita, ¿no? Pero claro, es erudita, yo un poco aquí estoy contradiciéndome, porque yo critico a los autores estos como Vila Matas, por ejemplo, ¿no? Que es intertextualidad pura y dura, ¿no? Que no puedes coger una página suya sin encontrarte una cita, una referencia. Pero aquí en Nabokov, en este caso, yo creo que está colado con mucho arte y claro, es muy seductor para una persona joven como yo cuando lo leí por primera vez, que coge un libro así y que tiene todas estas características. Y luego está, en un libro como es Lolita, está por supuesto el morbo, ¿no? La cosa morbosa de que toca un tema de los de alto voltaje moral, digamos, de alto voltaje en cuestiones éticas y trata el tema también con mucha profundidad. Aquí podríamos discutir, puede haber toda una discusión sobre si el protagonista está enamorado realmente, a pesar de que es una persona que ha llevado esta vida así tan miserable, ¿no? En el sentido de escondiéndose y buscando pequeñas recompensas a las salidas de los colegios o en los parques, ¿no? Pero bueno, él aquí siente un enamoramiento, al menos muy potente, por esta niña Lolita, que no olvidemos que aunque en el cine, en la gran película también, por cierto, que hizo Kubrick, pues lo tuvieron que suavizar un poco, pero en realidad es un hombre de 40 años con una niña que tiene 12. O sea, no tiene 14 ni tiene 16, es una niña que tiene 12 años, es una niña. Entonces, el morbo, las cosas que pueden fascinar a un joven que le gusta la literatura, que le gusta leer y que se encuentra con ese libro. Y luego está el nihilismo, esa crítica un poco feroz que hace, o sea, el punto de vista del protagonista, que es un personaje fascinante, porque es un personaje oscuro, perverso, pero al mismo tiempo es un hombre con una gran cultura y con un refinamiento, ¿no? Y con una cosa. Entonces, ¿cómo ve él la sociedad esa americana? Porque en el libro concretamente es la sociedad norteamericana de los finales de los 40, de mediados finales de los años 40. Entonces, ¿cómo se burla un poco, cómo critica, cómo todas las hipocresías y las falsedades y la ingenuidad un poco de esa sociedad en la que se mueven esos dos personajes, que también es una road movie Lolita, ¿no? En el sentido de que
de que es una huida hacia adelante con un coche, con el coche de su mujer, está viudo ya, con el coche de la Charlotte esta, pues se va con Lolita por los Estados Unidos. Bueno, en fin. Y sobre todo ya para terminar un poco, porque es que yo con Nabokov conecto, ¿no? Es una de estos autores que yo cuando paso una temporada sin leer Nabokov, pues bueno, lees cosas que te gustan, algunas, otras no, vas llenando, pero cuando vuelvo con Nabokov me ocurre también con Borges. Cuando empiezo a leer otra vez el estilo de Nabokov, esa forma de escribir y cómo explica las cosas, siento una gratitud, o sea, una gratitud terrible y un placer muy grande, y pienso, ostras, qué bien que exista en el mundo, hayan quedado estos libros y que yo los pueda leer y volver a leer, porque esto es una gozada, ¿no? Y luego lo de conectar, lo de la conexión. Yo tengo la sensación, cuando leo autores como Nabokov, que estoy dialogando con ellos, o sea, que han escrito un poco para mí, porque yo entiendo todo lo que quieren decir, siempre capto todos sus guiños, todas sus claves, ¿no? Entonces pienso que, por lo que sea, conecto con su forma de pensar y capto en el libro muchísimas mensajes que están ahí colados, que casi no se notan, y no sé, siento que estoy dialogando con una persona muy inteligente, que eso a mí siempre me seduce, la inteligencia. Estoy hablando con alguien que muy inteligente y estoy teniendo una conversación muy interesante y que me seduce, ¿no? Entonces eso es lo que siento yo cuando leo Nabokov, aunque esté escribiendo una novela y te esté contando cosas, y Nabokov es grande, ¿no? O sea, yo voy a poner para terminar un solo ejemplo estilístico, ¿no? Él en uno de los momentos del libro, porque es muy plástico, hace unas descripciones breves que no son muy de los paisajes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo del libro recordaba una descripción de un cielo al atardecer ya, que un cielo cuando está tormentoso, que se pone oscuro porque va a caer una gorda, ¿no? Y yo pensaba que era una descripción larguísima porque me lo hacía ver de verdad como si estuviera ahí. Y cuando leí cómo lo describía, es un severo horizonte del Bosco, un severo horizonte del Greco preñado de lluvia negra. Ya está. O sea, no necesita más para que tú veas el horizonte, el cielo, los colores del Greco, pensad, los grises, los azules, el azul cobalto, y esa situación que hay cuando se nota que va a caer una tormenta terrible, pues él lo resolvía así: un severo horizonte del Greco preñado de lluvia negra. Eso es genial, y eso está lleno, el libro está lleno de cosas así. A ver, sí, a mí Lolita me pareció un muy buen libro, ¿no? No me encandiló tanto como a David, ¿no? Pero sí que me pareció un muy buen libro, una buena descripción de un tipo mentalmente enfermo, ¿no? Tipo mentalmente enfermo y perverso, ¿no? Pero nunca alcanzó a escandalizarme, ¿no? A ver, que la niña tuviera 12 años no me parece tan terrible, peor sería que tuviese menos, ¿no? No, porque hace más o menos 70 años atrás, 80 por lo menos, en la Argentina, ponían que la edad mínima para contraer matrimonio eran 12 años. ¿No? Lo cual, claro, saliendo del tema literario me parece una barbaridad, ¿no? Como quizás es una barbaridad contra el matrimonio, pero ese es otro tema. Bueno, pero, a ver, tiene una trama potente, ¿no? Y eso
permite menguar, disculpar, se desliza cierta pedantería propia de un aristócrata como era Nabokov, ¿no? Sabéis que Nabokov venía de una familia aristocrática rusa que tuvieron que huir por la revolución, ¿no? Sí. Antes, tú también mencionaste el libro sobre, ¿cuál es? De literatura europea, ¿no? El curso de El literatura curso de literatura europea. Sí. que también leí hace bastante tiempo y me llamó la atención la mala opinión que tiene Nabokov de Dostoyevsky, Ah, ¿no? sí, sí. Que- Era su bestia negra. sí, Siempre pero criticó mucho a en realidad Dostoyevsky. yo me sentí un poco porque Dostoyevsky para muchos es un ídolo. Que también me interesa Dostoyevsky, pero me parece muchas veces un poco recargado y moroso, ¿no? En cuanto al estilo de Nabokov, sí es cierto eso. Todas esas citas en francés y todo Sí. eso, ¿no? Pueden resultar irritantes. Lo que pasa que como todo, si hay una trama potente, si hay una historia potente, dejemos que lo exprese el autor a su modo de expresarlo, ¿no? Y así se expresa Nabokov, que yo creo que también en los escritos, aunque el personaje no tiene que ver con el autor, pero sí que se refleja bastante un poco la personalidad del autor. En este caso, el personaje es un tipo, aparte, nihilista y cínico, ¿no? Cínico, sí. Sí, Sí. que mira las cosas un poco como él se supone desde cierta altura, como que no tienen que ver con él, ¿no? Y es curioso porque parece que con Nabokov en sí mismo pasaba algo similar, ¿no? De todos modos, a ver, a mí me interesa especialmente Nabokov, es decir, esa biografía de coleccionista de mariposas, ¿no? De terminar viviendo en un hotel en Suiza, ¿no? Y su antiamericanismo, bueno, me expresé mal, no es antiamericanismo, ¿no? Pero su visión de la vida americana, seguramente, claro, a él le parece vulgar. Imagínate, todo un aristócrata ruso que habrá tenido como primer idioma el francés, como pasaba con la mayor parte de los aristócratas rusos, ¿no? Tiene que haberle parecido, digamos, la vida norteamericana bastante vulgar. Y así lo muestra en Lolita, ¿no? Así, la señora Hasse es totalmente vulgar, ¿no? Bueno, no se me ocurre mucho más que decir. O sea, por alusiones a mi defendido, actúo como el típico abogado. No, simplemente diré que Nabokov también, la imagen que un poco tenemos de él, de aristocrático y todo eso, es un poco tópica. Él no era de la aristocracia concretamente, era gente muy rica. Y él Perdona, curiosamente David, perdona, sí, el padre era un, no sé si tenía un había, cargo muy ¿eh? importante en el gobierno y tal, pero no Exacto. eran aristócratas concretamente, creo. Bueno, es igual, el caso es que, y luego su lengua, las institutrices que tuvo eran inglesas todas, y él desde que era niño, que hablaba inglés, o sea, él conoció el inglés junto con el ruso, el francés también, pero el inglés él lo conocía siempre. Y él, cuando se le acusaba de antiamericanismo, precisamente, él siempre decía que personas vulgares como los que salen retratados en el libro Lolita, los hay en todas partes, y que si simplemente, en vez de retratar los hotelitos de segunda categoría de Suiza o de Francia o de eso, si retrató los de Norteamérica, los moteles y estas cosas, es porque Los él pretendía moteles, ser los un... moteles. Sí, porque en el libro Lolita viajan por muchos Claro, moteles, como tú dices, hoteles, Ralph Morris. hostales.
por todo tipo de establecimientos. Entonces, si dices, si yo reflejé todas las miserias de eso, es porque yo pretendo ser un autor americano y por lo tanto escribo sobre los Estados Unidos, que es en donde yo vivo ahora y tal, ¿no? Entonces él un poco, él, digamos, negaba esto que has dicho tú. Y eres una persona que sí que es verdad que en su casa eran muy ricos y que conoció un lujo y, y que tenían no sé cuántos criados, institutrices y todo eso, pero él, eso se le terminó con 18 años o con 19 años, porque vino la Revolución Rusa, y él luego en Europa, en Berlín primero y en París después, pues conoció conoció una precariedad, una gran precariedad, incluso la pobreza, llegó a pasar hambre prácticamente, viviendo siempre a salto de mata, y él nunca se quejó del expolio que sufrieron, porque se quedaron sin un duro, nunca se quejó de eso, ni fue de estos resentidos, que él lo que le interesaba era escribir, y entonces él conoció también una vida y estuvo trabajando siempre, currando para ganarse la vida en los Estados Unidos. Pues estaba dando clases en los institutos, bueno, en los high school y tal, estaba ganándose la vida ahí, y sí, cuando escribió Lolita, con el exitazo que eso significó, entonces ya sí, entonces ya pudo retirarse, pudo dejar el trabajo y vivir tranquilamente, y se fue para Suiza y pasó el resto de su vida viviendo en el Hotel Montreux, en Suiza, y es cierto, pero vamos, que no es tampoco, tenemos quizás una imagen un poco tópica, aunque este personaje concretamente, Humbert, el protagonista del libro Lolita, pues sí que tiene eso que tú dices, ¿no? Que es un exquisito, es un tipo muy elegante en lo del vestir, en las costumbres, en los modos, en esas cosas, y es un poco repelente a veces, ¿no? Pero bueno, no sé qué es lo que opina José sobre el tema. Es una novela que leí también a una edad temprana, a los 21 o 20, yo creo que a los 21 años fue cuando la leí. A mí es una novela que sí, en el momento en que la leí también me generó un gran impacto, quedé prendado de ella literariamente, pero por el tema que planteaba. Es algo que con mis 21 años la verdad es que me conmocionó, me atrapó, me interesó. Recuerdo muy nítidamente cómo él acuña el término de ninfula para de alguna manera identificar o categorizar a estas niñas que para él le despertaban este deseo sexual y este enamoramiento muy difícil de discernir o de dilucidar hasta qué punto lo que sentía era una adicción sexual hacia un tipo de niñas, o en realidad él está enamorado de Lolita en un término de una manera más amplia o más genérica, ¿no? Con respecto a esta cuestión, creo que la novela no es inequívoca, sino que está sujeto a la interpretación que cada lector pueda hacer. Yo que he revisado un poco algunas reseñas que hay colgadas por ahí, está claro que cuando las reseñas las hacen mujeres, tienen un corte quizá distinto, ¿no? Y una interpretación distinta sobre ese enamoramiento cuando son hombres quien reseñan. Ese tema, que no sé exactamente, porque la novela yo creo que, aunque el tema más de manifiesto que hay, ¿no?, es la pedofilia, no sé hasta qué punto es lo único, porque todo está envuelto, ¿no?, de toda esa sutileza, esa prosa exquisita, ¿no?, de Nabokov. Y yo añadiré a eso que, pese a que luego me interesé en la obra de Nabokov a raíz de este libro, ¿sí? Para mí no ha supuesto, luego cuando me he puesto con obras como Ada o El Ardor o Pálido Fuego, encontrar, ¿no?, esa misma adhesión. No me ha cautivado de la misma manera como lector, aunque ha sido más tarde y en diferentes momentos. Para mí es una obra magnífica, y
la leí 2 veces de manera casi compulsiva en muy poco tiempo, de eso ya hace casi 30 años, y por lo tanto la tengo desdibujada en la memoria, pero con la impronta, ¿no?, que dejan las grandes obras. Y ahora, después de esta tertulia, muy probablemente me volveré a asomar a ella, no sé si de una manera continuada, y la leeré entera de nuevo, o algunos fragmentos, pero para mí es una grandísima obra que durante casi un año entero me tuvo fascinado. Yo tengo que decir que luego, después de leer a Nabokov en Lolita, prácticamente no encontraba nada que estuviera a la altura, ¿no? Y por lo tanto es una obra que creo que como autor no ha tenido una influencia importante, ni no lo he tomado tampoco como referente. Para mí sí que es una obra excelsa y un referente en todo caso. Incluso me atrevería a decir que en el caso de David, si no es así, pues me corriges, David, en tu caso sí, esa obra tiene algunos ecos o resonancias en otras obras tuyas, ¿no? Si me vas a permitir, por ejemplo, en Brañaganda hay una historia de amor también entre un padre de familia y una niña que Cándida, creo recordar que es el nombre de la niña, y no sé si tiene 12 o 14 en aquel momento. Tiene 14 más bien, sí. Tiene más bien 14. Y luego creo que también en El hacha de piedra, en la trama, si me permites el spoiler, que para algunos oyentes quizás no conozcan esa obra tuya, menor en cuanto a difusión, pero accesible totalmente, por ejemplo en Amazon, también hay una trama de un tipo, ¿verdad?, que ha tenido una relación con una niña, que tampoco situaría la edad exacta, ¿no? De alguna manera, por lo menos, esos ecos están, o esas resonancias están en tu obra, y se ve claramente que ahí ha tenido un impacto, ¿no? Por lo demás, es una obra que yo recomiendo fervorosamente a cualquiera que no la haya leído, por encima de la película, que también está muy bien, pero yo creo que es excelsa como obra literaria, y para cualquier escritor que se preste debería haberse asomado a ella en algún momento. Es una lástima que no tengamos a Dani por aquí, porque hemos anunciado sus impresiones a bombo y platillo a este combate que iba a haber entre David y él acerca de este texto, y creo que nos vamos a quedar sin asistir a esta confrontación. Sí, yo hay algo que sí que querría comentar, que es que yo luego, cuando he leído toda la obra de Nabokov, pues ahora actualmente hay libros, hay novelas que a mí me gustan más que Lolita. A mí, por ejemplo, de las novelas inglesas, de la época inglesa, porque hay que decir también que el caso de Nabokov, él empezó escribiendo en ruso y escribió varias novelas en ruso. Bueno, primero empezó escribiendo poesía cuando era muy joven. Escribió en ruso. Hay quien dice que sus mejores novelas, yo creo que algunas de las suyas que escribió en ruso, como La defensa, por ejemplo, yo creo que es buenísima, es de las que me gustan ahora incluso más que Lolita. Y luego tuvo que ponerse a escribir en inglés, o él optó por eso, para que su obra tuviera difusión, porque iba a un mundo en el que el ruso no... porque él se fue a los Estados Unidos antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en el 39, él estaba en París, y no, en el 40 se fue a los Estados Unidos. Bueno, el caso es que ahora en cambio no es Lolita el libro que más me gusta de él. Quizá también ocurre un poco ese mecanismo típico que es muy humano de que ocurre con las personas también, ¿no? Una persona de la que estuviste muy enamorado cuando eras jovencito y que hiciste tonterías por ella, pues luego a lo mejor te avergüenzas un poco, ¿no?, de aquella cosa, y dices, no, ahora veo que fue una locura y tal, ¿no? Entonces quizá ahora no es quizá el libro que más me gusta de Nabokov. A mí me gusta mucho Nin, que es la historia de un profesor universitario ruso, que para mí es delicioso,
o La defensa, que trata sobre un jugador de ajedrez, que a mí me parece estupendo, buenísimo. Y, en fin, que ahora mismo quizás si yo tuviera que recomendar pues otros, porque Lolita, claro, digamos que la amé tanto y la leí tantas veces que ahora un poco hay una reacción de, bueno, ahora puedo dejarla porque hay muchas páginas que me las sé de memoria prácticamente y entonces también quiero reposar un poco de Lolita, ¿no? Y además he descubierto cosas de él que me gustan, ahora mismo me gustan más incluso. Os digo que entramos en el último minuto de la grabación, o sea que si os parece despedimos, ¿no? Si queréis decir algo más, cortito, y si no, pues despedimos ya la sesión dedicada en este caso a Lolita, a Vladimir Nabokov, y anunciamos que para el siguiente capítulo trataremos de recuperar a Dani, espero que no se nos haya perdido por ahí en el espacio, en alguna nave por ahí como, ¿no?, el astronauta de 2001, y para seguir un poco con la saga de estas películas algo perturbadoras, yo voy a proponeros para la semana que viene que hablemos de una película de Lars von Trier que se llama Melancolía. Y si no la habéis visto, os invito a que lo hagáis porque es una película fantástica. Yo os emplazo para la próxima sesión dentro de 7 días. Muy bien, venga, pues hasta la próxima. Ok, pues hasta la próxima.